Que queremos seguir profundizando. Ya informábamos, dábamos cuenta de lo que ha ocurrido en las últimas horas, de toda la controversia política que se ha generado y también de las palabras del gobierno, entre ellos del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien dice que todo esto es una polémica artificial, que no ha habido daño patrimonial a Corfo por estos traspasos desde Hacienda, y queremos profundizar justamente. Estamos en contacto a esta hora, entiendo, está en la región del Biobío. Ministro Nicolás Grau, ¿cómo está? Buenos días. Hola Mauricio, hola Paula. Hola, estoy ministro, buen día. en Los Lagos, En Los Lagos. Muy bien, ministro, a ver, vamos de inmediato a entrar en materia. Usted ya lo decía, dice que esta es una polémica artificial, que no hay daño patrimonial a Corfo. De hecho, Corfo esta mañana, hace solo un par de minutos, ha entregado una declaración pública dando cuenta de que los traspasos pedidos por Hacienda en el marco de sus atribuciones legales afectan solo una parte de los ingresos extraordinarios. Dicen que incluso al cierre del ejercicio 2024, el patrimonio de Corfo destinado a inversiones en el mercado financiero supera los 1.500 millones de dólares, muy superior a lo que había al asumir este gobierno. Pero antes de entrar a más detalles, a usted, y le quiero preguntar también como presidente del Consejo de Corfo, cuando se toma esta decisión, cuando llega la solicitud del ministro de Hacienda de entregar estos dineros de Corfo a las arcas fiscales, ¿no les pareció necesario transparentar esta situación, hacerla pública? Bueno, Mauricio, todos estos procesos son públicos a la postre. Primero porque las actas son todas posibles de acceder a ellas, y además por una cosa muy simple, porque todas estas cosas finalmente se ven reflejadas en las discusiones presupuestarias. En los distintos pasos, primero cuando se definen legalmente, se definen ciertos traspasos en la ley de presupuesto, y además a posteriori en los distintos informes, los balances de Corfo, todo eso va debidamente registrado. Ya, es que una cosa es que sea, disculpe, que una cosa es que sea público. Lo último que diría, Mauricio, ¿sí? Es que además estos procesos, cuando hay un cambio presupuestario de esta naturaleza, tiene que ser además tomado de razón por parte de Contraloría. Es decir, todos los procesos son digamos, debidamente registrados y nunca ha habido nada oculto. Ya, y una cosa es que sea público y otra es que recién ahora los vengamos a conocer producto de un requerimiento por ley de transparencia, en este caso del medio de Clinic, respecto de lo que ocurrió hace más de un año, porque desde la oposición lo que están alegando básicamente aquí es falta de transparencia, entre otras cosas. ¿A usted no le parece que hubo falta de transparencia? No hay falta de transparencia. Lo que piden eventualmente son las actas, pero esta información, por ejemplo, uno lo puede ver en los estados de resultados de Corfo, es decir, en los balances de Corfo. Es decir, no es una información, si alguien la quisiera revisar, es una información de muy fácil acceso. Claro, pero es de fácil acceso cuando uno quiere buscar esa información, pero cuando se está hablando del traspaso de 3.500 millones, uno podría decir esto debiera informarse a todos por parejo, digamos. El Estado pidió a la Corporación de Fomento tal y tal plata para tal y tales efectos, ¿no? Sí. Bueno, hay una parte bien grande de esos 3.500 y de los distintos traspasos que ha habido que se informa porque cuando se hace la discusión presupuestaria, incluso, es decir, a finales de cada año, ¿sí? Se especifica cuánto se espera sea el traspaso de Corfo al Tesoro. Todos los años eso se hace y después durante el año hay ciertas revisiones que requieren estos cambios. Por lo tanto, por lo menos hay una parte bien grande de eso que incluso fue discutida en el Parlamento. Ministro Nicolás Grau, ya pasadas las horas, entregada la explicación del gobierno en su voz ayer en el Palacio de la Moneda, ¿estamos de acuerdo en que la discusión aquí no es si esto fue legal o si fue ilegal, ¿no? Porque estamos todos claros que aquí no hay ni siquiera una irregularidad en ese traspaso. Salvado ese terreno, aquí nadie está discutiendo si esto fue legal o ilegal, insisto, pero sí lo que se discute es el monto, el uso y lo que daría cuenta, que según algunos expertos, no solo políticos, esto daría cuenta de un gobierno que está extremadamente endeudado. Decía un ex subsecretario de Hacienda hoy día en el diario que esto da cuenta de que el gobierno está raspando la olla, digamos. Bueno, primero agradezco el primer punto porque lamentablemente, Paula, en el debate, y lo que uno ha visto incluso por personas que tienen cierto liderazgo político, que se ha puesto en cuestionamiento lo primero que tú dices. Entonces, es bien importante resaltar que este es un mecanismo que el Ministerio de Hacienda tiene todas las facultades para hacerlo. Además fueron decisiones del Consejo Corfo, que es de su directorio, que finalmente tiene el deber de discutir estos distintos elementos, que esto se ha hecho antes, además. Entonces, y por tanto no hay nada oculto y tampoco hay nada irregular, y lo que hay que discutir, como tú muy bien lo planteas, es
si es adecuado una decisión de esta naturaleza. Y eso es lo que me gustaría defender y explicar de manera bien simple. A ver. ¿Ya? Primero, el litio es de todos los chilenos, ¿no es cierto? Eso es básico, y el litio implica recursos que llegan al Estado a través de los impuestos a las utilidades que llegan directamente al Tesoro, y hay una parte que llega a Corfo, porque Corfo es quien administra, es quien es el dueño de ese del salario de Atacama, y por lo tanto, como les cobra un arriendo a Codelco y SQM, hay parte de esos recursos que llegan por ese arriendo. Esos arriendos, históricamente en Corfo, habían sido de algunos millones de dólares, algunos cientos de millones de dólares en algún momento. El 2022 y el 2023, por precios totalmente fuera de rango, en algunos casos hasta 10 veces lo que había sido el precio histórico del litio, llegaron recursos mucho más grandes de lo que habían llegado históricamente. Si llegaba un año 100, 200 millones de dólares, estábamos hablando aquí de miles de millones de dólares. Entonces, la pregunta de política pública era, que una pregunta legítima, ¿no es cierto?, porque cualquiera de las dos cosas hubiese sido posible de hacer, regular y legal de hacer, es si lo dejábamos en Corfo o se iba al Tesoro Nacional. Si uno de esos recursos los dejaba en Corfo, significa que todos esos recursos solo se iban a poder gastar en el futuro en temas productivos, que por supuesto son importantes, yo no digo que no sean importantes, pero significaba de cara a los chilenos que esos recursos no se iban a poder gastar en reducir las listas de espera, en aumentar la cantidad de carabineros que existen, y además que tengan mejores recursos, que tengan, por ejemplo, mejores automóviles para hacer sus tareas. Significaba que no podían ser gastados, por ejemplo, en los subsidios para reducir el déficit habitacional. Es decir, lo que quiero decir es que hubiese sido probablemente una mala decisión de política pública. Es decir, todos estos recursos que son gigantes son muchas veces el presupuesto del Ministerio de Economía. El presupuesto del Ministerio de Economía es unos 700 millones de dólares por año. Esto significaría dejar 3 veces, 4 veces, 5 veces, incluso hasta 10 veces el presupuesto del Ministerio de Economía, todo aposado en Corfo sin poder ser gastado en otros temas que son urgentes. Entonces aquí la decisión de política pública fue muy simple. Había más recursos, recursos de todos los chilenos, y lo que nosotros decidimos fue gastar esos recursos de todos los chilenos en lo que especifica la ley de presupuesto, que define una serie de prioridades que son las prioridades de quienes están escuchando. ¿Qué es lo que se financió? ¿Qué es lo que se financió con esos recursos? Quiero terminar con un tema bien simple, porque lo escuché del audio que vino justamente antes, de un ciudadano que planteaba una legítima duda. Él decía, bueno, ¿en qué se gastó esto? Muy simple. En lo que se gastó esto es en todo lo que está especificado en la ley de presupuesto. No es que nosotros lo que hicimos fue sacar esos recursos de Corfo e inventar en qué gastarlos, sino que esos recursos salieron de Corfo, entraron a los ingresos fiscales, y como entraron a los ingresos fiscales generales, pasan a financiar todo el presupuesto, que es lo que se discutió un año antes en el Congreso de la ley de presupuesto. Entonces, si la ley de presupuesto decía, vamos a ocupar esto, por ejemplo, para el Copago Cero, vamos a ocupar los recursos para tener más automóviles de carabineros, para construir comisarías, justamente lo que hacen estos recursos que pasan al Tesoro es justamente poder financiar aquello. Entonces, no es que se gastó más, no es cierto. De hecho, el 2023, que a lo que se refiere este reportaje, se gastó exactamente lo que se dijo en la ley de presupuesto. No es que se fue irresponsable fiscalmente, el 2023 cumplimos la meta fiscal. Lo único que hubo acá es que, en vez de dejar los recursos en Corfo, y no poderlos gastar en nada en ninguna de las cosas que son los temas prioritarios para la ciudadanía, se tomaron esos recursos y actuaron igual como si hubieran entrado directamente al Tesoro Público. En términos simples, yo creo que hay otra confusión de las personas. Las personas tal vez a veces piensan que Corfo es como una empresa, entonces esto sería como descapitalizar una empresa, pero eso no es así. Corfo es un servicio público, hay otros servicios públicos que les ingresan recursos, y cuando tú le ingresas recursos a estos servicios, normalmente lo que tú haces en esta corporación y en otras más es que esos recursos es regular que el Tesoro los ocupe, y sobre todo si son recursos tan grandes. Entonces, en términos simples, lo que se hizo acá fue utilizar estos recursos públicos para ser muy bien gastados en las especificaciones que estaban en el presupuesto, que son las prioridades de las y los chilenos. Ya, pero ministro, según lo que ha trascendido de las propias actas del Consejo que usted encabezó, usted estuvo ahí presente, sí, según se leen las actas. Así es, yo presido el Consejo. Usted preside el Consejo de Corfo. Sí. Acá no solo se pidieron los dineros adicionales obtenidos por la licitación del litio, sino que además se pidió dinero que era parte de depósitos que tiene Corfo. Sí. Y se pidió de manera anticipada. O sea, dice acá... Eso
eso no es así, puedo explicarlo el origen de la confusión. Pero acá, o sea, lo que se señala es que debido justamente, y cito textual, a que los recursos solicitados ya integran el patrimonio de la corporación y se encuentran invertidos, con su liquidación inmediata habría pérdida de capital. O sea, se pidió retirar anticipadamente depósitos que tenía Corfo y se perdió al menos los intereses que estaban dando esos depósitos. ¿Eso es distinto a lo que se escribe en estas actas? No, lo que está en las actas está bien, lo que pasa es que eso ha sido confusamente interpretado, probablemente en buena intención, pero déjeme explicar paso a paso este tema porque es bien relevante. Primero, los ingresos que llegaron a Corfo, producto del litio, son más grandes que los montos que se retiraron. Es decir, no es que se le sacó a Corfo un patrimonio que venía de otras fuentes, sino que todo lo que se sacó fue una parte de los ingresos extraordinarios del litio. ¿Dónde queda reflejado esto? En el dato que ustedes dijeron, de hecho, un poquito antes de partir la entrevista, en que si uno toma los activos financieros, que es donde se invierten los recursos del litio, antes de, digamos, en marzo del 2022 eran un poco menos de $200 millones, y hoy, digamos, a finales de 2024, esos activos financieros son $1.500 millones. Es decir, no sé, 8 veces, 7 veces, 8 veces lo que se tenía al inicio del gobierno. Por lo tanto, se sacó de Corfo menos de los ingresos extraordinarios, menos del total de ingresos extraordinarios del litio. Lo segundo, ¿cuál es la fuente de confusión aquí, Mauricio? La fuente de confusión es que la gente dice, vendieron un papel, digamos, vendieron un activo que tenía Corfo, un activo financiero, y entonces eso no debe venir del litio. Y eso no es así. Lo que sucede es que los recursos del litio van entrando durante el año en Corfo, y como cualquier institución responsable, lo que hace Corfo es que una vez que entra un recurso, lo invierte inmediatamente. Y en algunos casos lo invierte en papeles que son, en activos financieros que son de corto plazo, y otros más de largo plazo. Entonces, cuando tú tienes que después pedir ese retiro, lo que tiene que hacer Corfo es vender esos activos financieros. Pero eso no significa que no sean recursos del litio, son recursos que vienen del litio. De hecho, insisto, todo lo que se sacó es menos que el total del litio. Y lo último, que es lo que tú planteas, Mauricio, que también es otra duda que se plantea, es que en algún momento existió la preocupación en el Consejo de Corfo, que por supuesto tenemos que velar porque todas estas operaciones se hagan de buena manera, existió la preocupación de que, dependiendo de la manera en que se podían retirar estos recursos, podía ocurrir de que si se vendía muy rápido, se vendieran estos papeles, estos activos, ¿no?, más barato que a lo que se habían comprado, y por lo tanto existiera una pérdida de capital. Y lo que se hizo para evitar aquello, porque finalmente eso no ocurrió, es que se vendieron estos activos de forma gradual, y fue una estrategia que se definió entre Corfo y DIPRES. Es decir, no existió ninguna pérdida por esos motivos. Y esa es la preocupación que estuvo planteada en el acta de su minuto. Entonces, en resumen, fueron menos recursos, se sacaron menos recursos del total que aumentó el litio, y eso se ve reflejado en que el patrimonio en activos financieros ha aumentado fuertemente durante este periodo, casi 7 veces. Segundo, todo lo que se sacó tenía que ver justamente con recursos que venían del litio, no es que se sacaron otras cosas de patrimonio de Corfo. Y tercero, se hizo de una forma responsable, y esto justamente está en el comunicado que sacó hace pocos minutos Corfo, sí. Se hizo de manera responsable para que el precio al que se vendían esos activos fuera un buen precio y no hubiera de esa manera una pérdida de capital. Estamos conversando con el ministro de Economía, Nicolás Grau, a esta hora en ADN Hoy. Ministro, más allá de lo obvio que puede resultar la pregunta, ¿por qué hay que llegar a utilizar el recurso de sacar plata de Corfo? Y vuelvo sobre lo que le planteaba al inicio, y en una entrevista, Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda de la expresidenta Bachelet, refuerza que esto no es ilegal, pero sí dice que lo que demuestra es que el gobierno está en una situación fiscal compleja, y dice que está siendo difícil encontrar fuentes de financiamiento para mayores gastos, y lo que se está haciendo es raspar la olla en distintas partes. ¿Qué responde a ese diagnóstico? Que es el diagnóstico que también ha planteado, entre otros actores, la candidata de Chile Vamos, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, como tema de fondo, que el gobierno está en una situación fiscal compleja, que no está completamente transparentada, y en palabras de Mico, que está raspando la olla para encontrar financiamiento puntual a gastos permanentes. Sí, a ver, son hartas preguntas.
Primero, repito un tema que me parece fundamental. El gobierno ha sido un gobierno súper responsable en materia fiscal y de hecho nunca ha gastado más de lo que ha planteado la ley de presupuesto. El 2022 tuvimos un superávit después de 10 años de déficit. El 2023 cumplimos con la meta de gasto y cumplimos con la meta fiscal. Y el 2024, que es cuando nos distanciamos de la meta, que ha sido, por supuesto, señalado por DIPRE y por Hacienda, no fue porque se gastara más, sino porque hubo una proyección menor de ingresos. O sea, hubo ingresos menores que la proyección. Y el 2023, que es donde se centra este reportaje, es un año que no se gastó más. Por lo tanto, la gente que dice, aquí se ocupó esta plata para gastar más, está equivocada. Esta plata se ocupó para gastar lo que ya estaba especificado en la ley de presupuesto. Segundo, ¿por qué hicimos esto? Esto lo hicimos porque es la mejor decisión de política pública. Porque si tú dejas estos recursos en Corfo, estos recursos totalmente extraordinarios en Corfo, que nunca Corfo había tenido recursos de esta naturaleza, a propósito del litio. Si tú dejabas esos recursos en Corfo, en el fondo lo que estás diciendo es que todos estos recursos yo los voy a gastar en fomento productivo, en desarrollo tecnológico. ¿El gobierno no está raspando la olla para conseguir fuentes de financiamiento? No, porque esto ya lo habíamos explicado, ministro. No, eso es que no sé a qué se refiere eso. Si estoy explicando... A ver, ministro, básicamente a que aquí no hay recursos para financiar lo que se compromete, porque acá, entre otras cosas, le cito, hubo un mal cálculo en la repatriación de capitales, hubo errores en la proyección del impuesto al lujo, hubo demora en el traspaso de recursos a gobiernos regionales. O sea, hay un montón de cosas. Usted dice, está bien, no se gastó más de lo que está en el presupuesto. El tema es que los ingresos que el fisco calculaba recibir no se recibieron y por eso quedaron con un déficit que fue necesario complementar con platas raspando la olla. Es que eso no es así, Mauricio. Lo que sucede es lo siguiente: cuando en el fisco tú tienes distintas fuentes de ingreso, ¿no es cierto? Y algunas veces, por ejemplo, algunas de esas fuentes de ingreso, no sé, asociadas al cobre, por ejemplo, algunas veces tú tienes mejores precios, peores precios. Hay mucha variación en esto, y es normal que a veces tenga ingresos por sobre lo esperado en alguna dimensión y por bajo lo esperado en otra dimensión, y esas cosas eventualmente se pueden compensar. Eso es justamente lo que ocurrió acá. Hubo eventualmente ingresos esperados más bajos en otras dimensiones, pero hubo más altos asociados al litio. Mire, déjenme decirlo de una manera bien simple. Imagínense que todos los ingresos del litio ingresaran por impuesto de primera categoría, que es el impuesto a la utilidad que pagan las empresas, y no existiera estos impuestos que en el fondo entran a través de un arriendo, que técnicamente no es un impuesto, pero es parecido a un impuesto. Ni siquiera existiría este debate. Lo que hubiera pasado es que todos los ingresos inicialmente hubieran estado en el Tesoro y hubiese sido natural gastar esos recursos en lo que especifica la ley de presupuesto. Entonces, es un debate, por eso digo que es un debate muy ficticio, porque todos los recursos que entran a las distintas instituciones del Estado, es razonable que finalmente lleguen al Tesoro Público y sea el Tesoro Público, a través de la discusión de presupuesto, que justamente viene del Parlamento y que especifica cuáles son las prioridades para el país, los recursos se gasten de acuerdo a las prioridades del país, que son las prioridades que la gente tiene y que por supuesto incluye lo productivo. Nosotros, de hecho, como gobierno, hemos tenido aumentos importantes en materia de gasto en ciencia, tecnología, conocimiento, innovación y en materia productiva, justamente utilizando estos recursos del litio también. Pero es razonable que junto con invertir más en tecnología, en innovación, también se invierta en reducir las listas de espera, en fin. Entonces, quienes dicen que en el fondo esto da cuenta de problemas de manejo fiscal, yo honestamente no entiendo en qué se basa esa afirmación, porque lo que está haciendo es desconocer que tú tienes distintas fuentes de ingreso y que tienes que utilizar todas esas fuentes de ingreso para resolver las prioridades de la gente. Y es más, este gobierno, en particular DIPRE y Hacienda, decidió hacer algo, ir más allá, y esto lo implementó durante el 2024, y fue decir lo siguiente: como el ingreso del litio puede variar mucho, como también sucede con el ingreso fiscal que viene del cobre, vamos a hacer una regla en litio, esto ya se hizo, pero se dijo a final del 2023, vamos a hacer una regla en litio que sea parecida a la regla del cobre, de forma tal que cuando el precio sea muy alto, una parte más grande tú la ahorres y no puedas gastarlo todo lo extra,
para que tengas protección para los años en los que el ingreso del litio sea más bajo. Y eso se implementó desde el año 2024. Entonces, además, el gobierno ha hecho innovaciones para que los recursos del litio se gasten sin tanto vaivén dependiendo de las variaciones que tiene el precio internacional. Ya, ministro Grau, este capítulo Corfo, esta historia de Corfo que usted explica y conversa con nosotros a esta hora en ADN Hoy, ¿le ha servido a la derecha o ha sido utilizada por la derecha para sumar a una serie de polémicas en la que ponen como protagonistas a la directora de presupuesto y al ministro de Hacienda, Mario Marcel? Lo responsabilizan de la polémica y también le enrostran el error de cálculo en la publicación de la ejecución fiscal del 2024, etcétera, todas las cosas que detallaba Mauricio. ¿Qué le parece esa ofensiva encabezada ni más ni menos por dos candidatos presidenciales, por José Antonio Kast de Republicanos, que ha dicho que el ministro Marcel y la directora de presupuestos son un peligro para las finanzas públicas de Chile, y por Evelyn Matei, la abanderada de Chile Vamos, que le pide al ministro Marcel cuidar a Chile y cuidar el prestigio que lo ha acompañado durante décadas? Decía Evelyn Matei, la escuchábamos hace un ratito, que esperaba mucho más del ministro Marcel. Yo mire, en política se dice cualquier cosa. Hay partidos de la oposición, en particular republicanos, que, digamos, pide una renuncia una vez por semana. Y yo creo que eso la ciudadanía entiende que es simplemente un juego político que no tiene mucho sustento. Pero vayamos a los datos. Creo que eso es lo más fácil. Chile, cuando nosotros asumimos el gobierno, llevaba 10 años de déficit fiscal. 10 años en que todos los años se gastaba más de lo que había. 10 años. Incluyendo, por supuesto, hartos años de gobierno de oposición. En contextos incluso que no necesariamente habían dificultades fiscales. Porque, claro, yo digo, el gobierno de oposición que le tocó justo el año y medio de la pandemia, era razonable allí tener déficit fiscal. Pero el déficit fiscal venía desde el primer gobierno de oposición. Es decir, más o menos, para decirlo en términos números simples, de los 8 años que estuvo la oposición en el gobierno, 6 tuvieron déficit fiscal, y los 2 que no tuvieron fueron los 2 iniciales, es decir, que venían principalmente del manejo fiscal anterior. Eso es bien importante. El 2022, que fue nuestro primer año de gobierno, nosotros logramos pasar de un déficit fiscal de cerca del 10% a tener un superávit fiscal. El 2023 logramos cumplir la meta de gasto y también la meta de cuál iba a ser el déficit de ese año, y también la meta de deuda. Y solo el 2024 hubo una diferencia entre el gasto y el ingreso, no porque se gastara más, sino porque hubo un ingreso menor al proyectado. Cuestión que fue presentado justamente por el Ministerio de Hacienda, y ha dicho el Ministerio de Hacienda y DIPRES que se va a buscar revertir. Ya. Entonces, lo que quiero decir acá es que uno compara los últimos 10 años y lo que ha ocurrido durante este gobierno, y se ve claramente, y esto ha sido además reconocido y valorado por organismos internacionales de diversa índole, tanto multilateral como las agencias de revisión de riesgo. Todos han reconocido que ha habido un manejo fiscal muy sólido por parte del gobierno, y es parte de eso que cuando no te resulta un año, tú lo que tienes que hacer es rápidamente reconocerlo y hacer una estrategia para revertir aquello. Entonces, y en este contexto, yo creo que cuando uno mira los datos, todo este discurso que se trata de levantar no tiene ningún sentido. Y además lo que ocurre, que es lo que llevamos un día y medio, 2 días en esto, es que se utilizan esta situación que tenemos en Corfo, que es algo que la gente que ha estado en DIPRES, que ha estado en el Ministerio de Hacienda de gobierno anteriores, entiende perfectamente bien que es algo razonable, que es correcto en términos de política pública, y se ocupa esto enredando, en muchos casos presentando fake news, para tratar de instalar la idea de que este es otro problema más en materia fiscal, cuando en realidad no es que se ha tenido un manejo fiscal reconocido internacionalmente durante este gobierno. Entonces, la verdad es que yo no creo que esto es más bien un tema de relato, un tema de buscar cuñas políticas, pero no ha habido una discusión sólida y seria en esta materia. Ya, ¿no tiene sentido entonces la investigación de la Contraloría, a su juicio? Es que son si lo han hecho tan bien, ¿para qué investiga la Contraloría? Es que son cosas distintas, Mauricio, y de hecho ustedes mismos dijeron al principio que no hay ningún tema de irregularidad e ilegalidad, pero cualquier persona
las personas tienen derecho, ¿no es cierto?, en particular los parlamentarios, en fin, tienen derecho a pedir que la Contraloría revise la legalidad. Dicho sea de paso, la Contraloría ya la revisó, ¿no es cierto?, pero puede revisar de nuevo. Aquí se anuncia una investigación para ver si se afectó el patrimonio de Corfo. Bueno, esa investigación, digamos, es muy razonable que la Contraloría, si le llegan esas solicitudes, tenga que hacer esa investigación. ¿Y lo mismo la comisión investigadora en la Cámara? Me parece que eso es distinto, es una facultad de los parlamentarios, yo prefiero no meterme en eso. Lo único que sí diría de forma muy clara, Mauricio, es que todo esto que ha sido realizado, y esto lo han reconocido todas las personas más serias en la materia, es regular. Segundo, era lo correcto en términos de política pública, porque significa gastar los recursos del litio en las prioridades de las personas, y cualquier revisión de aquello, cualquier antecedente que se soliciten y que ayuden a clarificar todo esto para para el grueso de la ciudadanía, yo no tengo ningún problema en que eso ocurra. Ojalá esto no sea utilizado, digamos, para perder tiempo, para estos temas políticos en que el Partido Republicano todas las semanas pide la renuncia de alguien. Ojalá no perdamos tiempo en la discusión de políticas públicas para abordar los desafíos de las personas. Las personas lo que quieren es tener seguridad, es que la economía esté bien, es poder atenderse bien en el sistema de salud, y todas esas cosas en las que estamos trabajando, todas en esas cosas ha habido avances, la economía está avanzando, tuvimos un diciembre muy bueno. Ahora yo estoy aquí en Chiloé, no me han preguntado nada de eso porque la entrevista es por temas nacionales, pero yo estoy en Chiloé aquí para lanzar en conjunto con los alcaldes, también viene el gobernador, un plan, porque se cumplen 200 años de que Chiloé sea parte de Chile, el 2026, y estamos un plan para fortalecer económicamente Chiloé, lo hemos estado haciendo en distintos lugares. Veo acá además en Ancud lo fuerte que ha estado el turismo en Chiloé en general y en todos los lagos en el país. Entonces el país en términos económicos ha vuelto a crecer, se ha generado cierto dinamismo, pero hay muchos desafíos. Tenemos, con esto termino, en marzo tenemos que sacar la ley de permisos sectoriales, que es clave para acelerar la inversión. Ya, ministro. Ya, pues mucha suerte. Cuando para el Parlamento se empiezan a hacer comisiones investigadoras y cosas de ese tipo, lo único que se hace es que nos desvía de las cosas que son urgentes para la ciudadanía. Ya, ministro Nicolás Grau, gracias por todos estos minutos en Radio ADN. Buenos días. Gracias, ministro. No, al contrario, gracias a ti, Paula, y gracias, Mauricio. Un abrazo. Día.